Muy buenos días. Abran su Biblia en el libro de Tito, Tito capítulo 3. Es un libro muy corto, de hecho ya se concluyó este libro, Tito capítulo 3. Usualmente no resalta mucho si lo comparamos a lo mejor con libros como Corintios, como Efesios. Pero hay algo bien interesante detrás de la historia de Tito, bien interesante, que podemos hacerlo en comparación con lo que vivimos hoy en día. Todo el contexto que hay detrás de la razón por la que fue escrita Tito está bien interesante y es aplicable a nuestras vidas. Tito capítulo 3 dice, Tito capítulo 3, Nuevo Testamento. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros también hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para los que sean sin fruto, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Otra carta más escrita por Pablo, ahora dirigida a un fiel acompañante y colaborador de varios caminos, que es Tito. El contexto que les digo que está bien interesante es el lugar en donde está ubicado ahorita Tito. Pablo vio una gran oportunidad de predicar el Evangelio y fundar una iglesia en una pequeña isla llamada Creta. Solo que el perfil de la gente que rodea esta iglesia es sumamente negativo, casi equiparándose a los de la iglesia de Corintios. Creta era una pequeña isla griega situada en el mar Mediterráneo, al sur de Grecia. Era una isla por la que pasaba mucho comercio. Estaba en medio del comercio marítimo de muchos otros lugares. Esto generó una mezcla de culturas, de religiones y de costumbres. Creta fue poblada mayormente por personas que habían salido del ejército de malos pasos y por exmercenarios que servían al mejor postor y posteriormente traicionar. Este era el contexto de la gente que ayudó a fundar la isla de Creta. De este tipo de gente fue poblada primeramente esta isla, por lo que ya se podrán imaginar cómo se fue poblando por más gente así. Estamos hablando de un entorno muy negativo para la gente de una iglesia, incluso dentro de la misma iglesia. Por eso Pablo ve la necesidad de ir a corregir el camino de la gente que estaba aquí, ayudar a juntar, a fundar y a fortalecer un grupo de ancianos, personas fieles, leales, bien encaminadas y un buen ejemplo para contrarrestar la inmoralidad que había en este lugar. Y para cumplir esta misión se apoya con Tito, el personaje principal de este libro. Esto es el capítulo 1. Justo ahí mismo, Pablo inteligentemente cita una figura artística de este pueblo, naciente de este pueblo de Creta,
un filósofo muy reconocido de hace muchos años atrás que nos ayuda a entender la cultura y el tipo de gente que había en esta isla. Vayan 2 capítulos atrás, en el Tito 1, cita a un filósofo muy conocido de ese pueblo llamado Epiménides, que este mismo cuate se expresa así de su pueblo para dar a entender cómo eran ellos mismos. Tito 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta Epiménides, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y te dice más cosas de ellos, ¿no? Hay más, si ustedes investigan, hay un perfil muy negativo de la gente de este pueblo donde está esta iglesia. Tenían un carácter social duro, eran impulsivos, eran rebeldes, eran poco disciplinados y eran muy obstinados. Un perfil de personas que no van a ayudar a que una iglesia sea sana ni que sea sana para otros. Por lo que el propósito de esta carta por parte de Pablo es ordenar, ayudar, encaminar a personas responsables para la iglesia y que esto ayude a contrarrestar la inmoralidad de otros. El segundo punto es quitar del camino a aquellos que eran piedra de tropiezo para los demás. Y quiero hacer aquí énfasis en que, aquí esto lo menciona el capítulo 3, no quiere decir que un creyente sea mejor que otro, porque nosotros venimos de ahí. ¿Qué nos dice los primeros versículos del capítulo 3? ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cómo veníamos? ¿Cómo está fundada una iglesia? ¿De qué tipo de persona está fundada una iglesia? No está fundada de santos. Procuramos serlo, procuramos y trabajamos en serlo, claro que sí. Pero una iglesia está fundada por gente mentirosa, por gente que falla, en muchos casos por gente infiel. Una iglesia está fundada por lo peor del mundo, y así lo dice la Biblia. Que procuramos, a medida de lo posible, corregir nuestros caminos, que procuramos, a medida de lo posible, ser un buen ejemplo para los demás, y esa es la meta de cada creyente, esa es la meta de un cristiano. Pero no, aquí no somos superiores a los demás. Una vez que entendemos esto, no desde la superioridad, sino desde hacer un efecto positivo para otros, para ayudar a corregir ese camino, y no permitir a aquellas personas que resten dentro de la iglesia, que pueda haberlo, que resten a otros. Pablo corrige todo esto por medio de Tito y hace énfasis en otro punto, que es la gracia y las buenas obras. Somos salvos por gracia, no por ningún mérito de nadie, exclusivamente por gracia. Esto iba contra todos aquellos que enseñan que el hombre aporta algo para la salvación. Esto no es así, nosotros no aportamos nada. Y 2, aquí es donde entran las buenas obras, no como una condición, no como un mérito, no como una razón para ser salvo, sino como un efecto de la gracia. Cuando uno es salvo, se nota. ¿Por qué? Porque hay un cambio total en las personas. Debe de haber un cambio total en tu vida. Hay un cambio, un efecto, y ese efecto produce acciones para con los demás, produce obras a favor de otros. No es al revés. La gracia produce un efecto en el que tú buscas hacer el bien para otras personas. Y entender esto y llevarlo a cabo valida el mensaje del cristianismo. Esto es lo que narra aquí Pablo en el capítulo 3. Está rodeado en un entorno tan complicado moralmente, que es de piedra de tropiezo. Está rodeado en medio de gente que solo espera ponerte el pie y aprovecharse. Y en medio de todo esto, resaltas tú como creyente. Está rodeado en un entorno que no te suma, que mientras todos esperan aprovecharse de los demás, tú les das la mano. Mientras todos esperan ser gandallas o son gandallas, tú actúas y eres sano y actúas para bien con otros. Mientras otros murmuran, critican e inventan chismes, tú te quedas callado con sabiduría y solo hablas para decir cosas que sumen, no que resten. Mientras otros actúan con ego y sabiduría, tú solo tienes sencillez y humildad con los demás. Mientras todo el mundo es corrupto y busca su propio bien sin importar si dañan a otros, tú eres honrado, eres sano, eres honesto y eres empático. Y eso te hace destacar como creyente y valida el mensaje del cristianismo. Esto fortalece el mensaje. Y para concluir, a esto invita Pablo. A los mayores, sean sobrios, sanos en fe. A las mujeres, sean un ejemplo de piedad, prudentes y amantes de su familia. A los jóvenes, sean sensatos, prudentes, disciernan entre el bien y el mal, porque a esa edad no lo sabemos discernir. La gracia no solo perdona, también transforma. Y este libro, por su contexto, nos muestra que como creyentes, sin importar el contexto contaminado en el que podamos estar, tú como creyente debes de resaltar por lo bueno,
y por lo que te hace diferente. No superior, no hay que sentirnos superiores, por lo que te hace resaltar y ser diferente, por lo que te hace esa esencia de creyente, de cristiano. Qué importancia que los responsables de todas las iglesias verdaderas o las cabezas de cualquier hogar entiendan esto. Porque imagínense en aquella época, los responsables de esas iglesias y los responsables de aquellos hogares eran pleiteros, como cabezas, eran flojos, eran piedras de tropiezo, y en lugar de ayudar a encaminar a su propia gente, eran piedras de tropiezo. Que el padre de familia sea así, que el responsable de las iglesias sean así. Eso es lo que pasaba en ese entorno. Por eso Pablo y Tito están ayudando a contrarrestar esto. El entorno en el que está Tito en este momento también puede ser similar al de nosotros, porque en el mundo hoy en día también es así, o es incluso peor. Por eso no hay ninguna excusa en que el creyente pueda tener una vida sana y siempre esforzarse en ser un buen ejemplo, sin importar en el entorno en el que estemos. Porque aquí este entorno se está mencionando un creyente y todo el entorno era contaminado. Y aparentemente sí se pudo lograr el objetivo. Nosotros no tenemos pretexto tampoco. Gracias.